Una noche preciosa, es preciosa porque su presencia está en medio nuestro, amén. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Yo tengo una palabra de parte de Dios para compartir con su vida y espero que el Señor me ayude, que sea de bendición para cada uno de nosotros, amén. Libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, amén. Josué, capítulo 2, versículo 1. Después tiene igual subir la mano porque tal vez compartamos algunos versículos, porque es lindo conocer aquello que la Biblia dice, amén, aquello que la Biblia habla, que está en su palabra y que el Señor nos quiere revelar muchas veces. Y en esta noche yo tengo una pequeña porción y que el Señor estuvo tratando con mi vida y yo creo que es algo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, amén. Estamos en este mes de febrero, segundo mes de este año, pero creemos que es un mes glorioso y bendecido, amén. Es el mes más cortito, pero es el mes donde Dios va a comprimir la bendición en todo este mes, amén. Y nos va a alargar todos juntos. Josué, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, amén? Por ahí. Mientras usted lo busca en el Antiguo Testamento. Un solo versículo nada más vamos a leer. Después igual quede con su Biblia por ahí cerca. Dice Josué capítulo 2 versículo 1, Josué envía espías a Jericó. Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Amén, hasta aquí la palabra del Señor. Que pueda ser el Señor por ahí tratando con nuestras vidas y ministrándonos. Y el libro de Josué es un libro de guerra, de batallas y de conquista. Amén. Pero más que nada de conquista en el Señor. ¿Podemos decir amén? Amén, gloria a Dios. El otro día leía un chiste donde dice que había un hombre, un vigía, un espía que estaba mirando y veía cantidad de barcos que se acercaban y le dice: capitán, se acercan como 15 barcos enemigos al muelle. Y el capitán le dice: se acerca una flota, y le dice él: no, dice, las 15 están flotando. Entonces hay cantidad de historias de espías. Dice que había otro que estaba mirando a lo lejos y dice: capitán, se acercan enemigos a este lugar, se acerca un ejército enemigo. Y él dice: no me diga, dice, dígame más o menos, puede calcular cuántos son. Y le dice, y mira de vuelta con los binoculares y dice: son como 1001. Dice: ¿cómo sabe que son 1001? Dice: porque viene uno adelante y como 1000 vienen atrás. Entonces nosotros en Dios sabemos que Dios nos llama a una guerra, que es una guerra espiritual, amén. Le cuento otra más. Sabe que había un hombre, también había 2 espías que son enviados al campamento enemigo, y le dicen: miren, si ustedes me traen por cada enemigo que me traigan, le promete al capitán y les dice: por cada enemigo que me traigan yo les voy a dar una moneda de oro a estos 2 espías. Y ellos se van al campamento enemigo, y cerca del campamento ellos se ponen a descansar y duermen, ¿no es cierto? Pero a la mañana se despierta uno y ve que está rodeado de enemigos, rodeado, todo el ejército lo mira ahí y le dice, le da codazo al otro amigo que está durmiendo y dice: despertate, despertate. Y el otro dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Despertate, despertate, que somos ricos, le dice. Nosotros en Dios estamos llamados a ver la bendición de Dios, no ver lo negativo, sino ver aquello que Dios trata con nuestras vidas. Por eso es algo de lo que yo le compartía en este tiempo, ¿no es cierto?, donde Josué es un libro de conquista, es un libro de batalla, pero que habla de la victoria de los hijos de Dios, amén. La vez pasada había una historia también que contaba de unos niñitos que estaban en el jardín, y esos niñitos del jardín estaban representando aquella famosa batalla de San Lorenzo, la batalla de San Lorenzo, donde los granaderos de San Martín batallan contra el ejército inglés, y aquella gran victoria que se dio en San Lorenzo gracias a los granaderos de San Martín. Y los niñitos del jardín estaban representando esa obra, pero había un niñito del jardín que llega medio tarde, ¿no es cierto?, disfrazado de granaderito, y le dice: señor, se me hizo tarde. Y le dice: señor, no importa, metete ahí en el medio de la batalla y seguí actuando. Y le dice el chiquito, viene de vuelta Jaimito, se llama, le dice Jaimito a la señorita: señorita, dice, pero dígame en qué momento me tengo que caer. Y le dice: no, mi amorcito, dice, vos sos de los granaderos, vos sos de los que ganan, vos sos de los que no se caen. La batalla ya fue librada y ustedes ganaron. Si te caes, te volvés a levantar. Amén.
tu batalla ya fue librada, tu victoria ya fue ganada por Cristo. Si nosotros tenemos que batallar, si nos caemos nos volvemos a levantar, porque la victoria ya fue ganada por Cristo. Amén. No depende de tu vida ni de mi vida, sino depende de aquella sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Por eso la Biblia habla de Josué. Josué, un siervo de Dios tremendo. Y en el pasaje en el comienzo, cuando usted se habla de Josué, va a decir preparativos para qué? Para la conquista. Preparativos para conquistar aquello que Dios ya ha puesto en tus manos, que nosotros tenemos que tomarlo en fe. Y en este año nos lanzamos en este 2014 a preparativos para conquistar este año con toda la bendición de Dios. Amén. Y sabe que la Biblia, y tiene Josué, uno de los pasajes más conocidos de Josué está en Josué 1.9. La mayoría lo conoce de memoria. ¿Sabe qué dice Josué 1.9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Lo conoce? Amén. ¿Sabe que es un pasaje emblema de los cristianos? No temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1.9. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor? Yo voy a ir con vos. Yo te voy a acompañar. Yo te voy a dar bendición. Pero vos sos el que tenés que ir. En donde quiera que tú vayas. Hay personas que esperan la bendición sentado y esperan parado y dicen, bueno, cuando se ve el Señor dice, no, si vos querés esperar sentado, yo me quedo ahí. Si vos querés quedarte parado, yo me quedo ahí. Pero cuando vos vas, te dice el Señor, mi presencia irá contigo y te dará la victoria. El Hijo de Dios se tiene que mover. Por eso que Josué le dice, el Señor le dice a Josué, en cualquier lugar donde pusieres tu pie. Pero nosotros somos los que tenemos que caminar. Nosotros somos los que tenemos que avanzar. Si no avanzamos, no vamos a conquistar. Si no caminamos, no vamos a tomar. Dios promete acompañarte, pero a donde tú fueres. Si nosotros vamos a descansar, dice, bueno, yo te acompaño a descansar, dice el Señor. Pero si vos vas a la conquista, el Señor te acompaña a la conquista. ¿Podés decir amén? ¿Sabe que es un pasaje especial, Josué capítulo 2, versículo 1, donde Josué se encuentra en Sitín, un lugar especial? Hacía 40 años la última vez que él había estado en aquel lugar. Y todavía él recordaría aquel momento cuando nosotros estamos en el año 2014. Y estamos declarando que este es un año de grandes acontecimientos. Amén. Y como año de grandes acontecimientos, depende de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sabe que Josué se recordaría en aquel momento que así como él estaba por enviar a 12 espías, él había venido hacía 40 años como un espía? Eran 12 espías, de los cuales uno era Josué, y tenían que ir a reconocer la tierra. Durante 40 días reconocieron la tierra, vieron las entradas, las salidas de las ciudades, las comidas que había, los ejércitos que había, y durante 40 días recorrieron aquellos 12 espías. Pero cuando vuelven al pueblo de Israel, usted conocerá la historia, en Números capítulo 14, dice que ellos volvieron y le dan un mal informe al pueblo de Dios. Le dicen, no podemos conquistar la tierra, está llena de gigantes, es tierra buena en gran manera, pero el Señor nos trajo aquí para matarnos. Qué terrible, qué pensamiento. Josué le dice las palabras que yo te digo en esta noche: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no te trajo a este lugar para matarte o para destruirte. Dios trajo para dar una gran victoria sobre tu vida. Pero Josué y Caleb comenzaron a hablar, pero ¿qué podían hacer 2 contra 10 que habían dado un informe negativo y la gente ya no escuchaba? Dice que en Números 14, un campamento de 3 millones de personas lloró toda la noche. Gritaban, no vamos a morir, nos morimos, nos ahogamos, estamos muertos, el Señor nos trajo acá para matarnos. Pero Josué le decía, si el Señor está con nosotros, los comeremos como a pan. Pero nadie lo escuchó. Pasaron los años y el Señor le dijo, porque vos fuiste fiel, porque vos creíste a la palabra. Dice en otro pasaje, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, dice Dios, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y sabe que la Biblia dice que Dios sostuvo a Josué y lo mantuvo con vida en el desierto durante 40 años. Enfrentó guerras, persecuciones, muerte, hambre, víboras, cuantas cosas había, pero Dios lo sostuvo con vida. Hasta este momento, hasta Josué capítulo 2. Otra vez, en aquel lugar, en aquel monte, en aquel valle llamado Sitín, y él con 2 espías para conquistar la tierra prometida. Nosotros dejamos atrás el 2013, pero dejamos atrás las cosas malas. Y no nos tenemos que quedar en las cosas del pasado, sino que tenemos que lanzarnos, porque este 2014 es un año de grandes victorias para nuestras vidas. Aprendiendo por ahí algunas cosas, algunos errores. Josué seguramente que buscó todos los detalles para mejorar la situación.
pero tenía fe en que Dios era el que le iba a dar la victoria. Por eso que Josué ha dicho, voy a buscar 2 espías que sean de mi extrema confianza, que sean de súper positivos, que tengan la misma visión que yo, que entiendan a qué tienen que entrar a la tierra. Y no voy a buscar 12 porque son muchos, no voy a buscar 10, voy a buscar 2 nada más. Tal vez si uno da un informe negativo, el otro va a dar un informe positivo. Porque él se acordaba que eran 2 contra 10 y ellos no pudieron hacer nada. Entonces ese día se presenta con 2 espías a enviar a reconocer la tierra. Era importantísimo que ellos reconozcan la tierra y era importantísima la victoria, porque era la primera ciudad que ellos iban a conquistar en tierra prometida. Era la primicia de la promesa de Dios. Si ellos perdían esa batalla, la primera batalla, iba a ser triste porque era como que Dios no iba a cumplir. Pero era la primera batalla en la tierra prometida. Y la ciudad y el diablo no se lo iba a hacer fácil. Era una ciudad amurallada en gran manera. Dice la Biblia que estaba cerrada con gran cerrojo. Nadie entraba, nadie salía. Y desde los más chiquitos hasta los más grandes estaban dispuestos para la batalla en el muro. Esa ciudad tenía que enfrentar el pueblo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que ellos estaban en aquel lugar. Entonces Josué le dice, bueno, vayan, revisen la tierra y traigan el informe. Tenían que ir a mirar cómo eran las entradas, las salidas, por qué lugar se entraba en el muro, cómo vivía la gente, para idear una estrategia de conquista. Amén. El Señor estos días trataba conmigo y con esta palabra, y eso es lo que el Señor quiere a Dios en esta noche compartir. Porque a veces Dios nos manda, ¿por qué Dios envía espías? ¿Sabe qué cantidad de veces en la Biblia Dios manda a su pueblo a la batalla, manda a su pueblo a la guerra? Pero siempre que lo mandó a la guerra, primero envió espías a reconocer la tierra. Moisés, Josué, en otras conquistas, David, iban siempre y delante iban espías mirando y reconociendo la tierra. Y el Señor me decía, yo mando espías y tenés que ir como espía, porque no podemos conquistar algo que no reconocemos. No podemos tomar algo que ni siquiera conocemos. Son grandes y gloriosas las victorias del Señor, las cosas que Dios quiere darnos. Pero nosotros tenemos que reconocer la tierra. Ayer nosotros estuvimos con el grupo de alabanza, fuimos a Barranca, como todos estaban diciendo, pasamos un día espectacular. Hubo cantidad de batallas en el medio porque el clima que se venía y no se venía. Y yo decía, Señor, capaz que mi oído espiritual se distorsionó un poco, porque yo digo, creo que estaba en el espíritu, pero por ahí se me va también el espíritu. Digo, Señor, si era tuyo, muestra que era tuyo. Si era voluntad tuya, muestra que era voluntad tuya. Y si no, que haya trueno, relámpago y lluvia y que nadie pueda salir. Pero el Señor mostró que era voluntad de Él. Hace unos meses atrás nosotros fuimos, yo ya hace varias veces fui a Barranca, pero hace unos meses atrás sentimos con Yoli de ir a ese arroyo. Sentimos fuertemente ir con nuestra familia, fuimos solos. Y fuimos a aquel lugar y pasamos un día espectacular. Yo le dije, gracias Señor por hacernos sentir de ir a este lugar, de mirar este lugar y que fue tan bonito. Y después compartimos con la familia, con otras personas que vinieron de visita. Y yo decía, gracias Señor por mostrarnos esto tan lindo. Y después yo dije, bueno, algún día podremos ir con la iglesia, con algunos hermanos. Y vos te dije, vamos a ir con el grupo de alabanza, que somos poquitos, no somos muchos, y es más fácil de movernos. Y ayer fuimos. Pero ya antes de eso el Señor me mostró ese día, lo que yo te envío es a reconocer la tierra. Es a mirar la tierra que yo te doy por heredad. Y ese día nosotros disfrutamos, paseamos, y a veces compartir y disfrutar aquel momento es más espiritual a veces que otras cosas que parecen más espirituales. Y compartimos con los chicos, con los de la alabanza, con el grupo, paseamos, disfrutamos, nos reímos, pero antes de irnos, nosotros, como decía Yoli, toda la gente nos decía, no, aquel lugar, y nos decían que era peligroso, y digo, bueno, si está crecido el río, cruzamos de largo, vamos a otro lado, hacemos otra cosa. Pero la verdad que fue un día bendecido. Había mosquitos en los campos, pero ahí en la playa no había ni un mosquito. Descansamos, disfrutamos, el río estaba precioso, arenas blancas y un calor que nosotros no sentimos tanto porque tuvimos meta de disfrutar del río y disfrutamos de la bendición de Dios. Pero antes de irnos con Yoli, pusimos nuestros pies ahí en el arroyo y comenzamos a orar y a reprender en el nombre de Jesús y a tomar ese lugar que Dios lo creó para bendición, que Dios lo puso para bendición. Pero habíamos entendido una palabra, que cuando el Hijo de Dios no ocupa un lugar, lo ocupa un impío. Que cuando el profeta no se levanta, muchas veces se levantan los brujos. Que cuando las iglesias de Dios no toman el lugar, toman obras del enemigo. Pero por eso es que el Hijo de Dios tiene que tomar los lugares. Y en ese lugar, Dios muchas veces quiere que nosotros vayamos a reconocer la tierra. ¿Para qué? Para conquistar la tierra, para tomar la tierra. Tenemos que mirarla y tenemos que amarla con ojos espirituales. Hay monumentos a gente que ha muerto
alto en aquel lugar, pero en este tiempo se levantan los hijos de Dios a declarar que ese es un lugar de bendición, que las maldiciones se van a cortar y que nunca más van a ocurrir cosas malas, porque Dios creó con un propósito bueno, pero el hombre hizo cosas malas. Para eso quiere Dios a su pueblo, para eso Dios quiere a su hijo, por eso Él dice, tenés que reconocer la tierra. Nosotros oramos por esta ciudad, oramos por tu barrio, oramos por tu casa, tenés que salir a reconocer la tierra, tenés que caminar tus barrios, tenés que caminar tus cuadras, tenés que conocer aquella tierra que Dios te está dando, porque Dios te envía a reconocer la tierra. Si tenés una familia, tenés un hijo, tenés una hija, y es tu tierra, es lo que Dios te está dando, tenés que reconocerlo, tenés que reconocerlo. Mi abuela pasaba tiempo conmigo cuando yo era niño, porque y me hablaba y compartíamos y tomábamos mate, porque yo era una bendición para ella. Vos tenés que reconocer a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta. Reconocelo, ve lo lindo, ve lo hermoso. Decí como el rey David, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hoy yo le compartía que Dios da heredad de bendición. Y vos decís, pero ¿cómo? No mires con ojos carnales. Míralo así, si tu hijo no viene, tu hija no viene, sentate y míralo, agarrá un día y mirale, mirá su cara, mirá su pelo, mirá lo bonita, mirá lo linda, mirá lo que Dios te regaló. Yo tengo a mi hija y yo tengo que reconocer la tierra que Dios me da. Y yo tengo que compartir con ella, yo tengo que saber lo que ella llora, lo que ella es, su cabello, sus ojos. Y a mí me encanta ver a mi hija, porque yo no sé a quién salió tan hermosa, debe haber sido a la madre, porque yo no soy tan lindo. Pero la miro y cuando Jolie sabe que a mi hija los mira, tiene un lunarcito debajo del cuello. Y nosotros conocemos la tierra. Y ya decimos con Jolie, el Señor le quiso dar el último detalle y la hizo tan preciosa y tan linda. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Tenés que reconocer la tierra. Nosotros oramos por nuestro barrio y no salimos de caminar. Tenés que caminar y reconocer la tierra. Por tu esposo tenés que reconocer la tierra. Por tu esposa tenés que reconocer la tierra. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Es hermosa la bendición que te ha tocado. Tenés que conocerla. Y si tu marido o tu esposa no viene a este lugar, esta noche andá y miralo bien y reconocer la tierra. Y no vamos a profundizar mucho más en ese tema, pero tenés que reconocer la tierra porque es hermosa. Velo en intimidad y velo compartiendo y velo con todo lo que Dios te da. Porque lo que nosotros no tomamos, el enemigo va a querer venir a tomar. Tus hijos lo van a querer venir a tomar. Tu esposa la va a querer venir a tomar. Tu familia la va a querer venir a tomar. Pero es hermosa la heredad que te ha tocado. Pero tenés que verlo con ojos de Dios. Tenés que salir y rodear y recorrer la tierra. Si es tierra, recorrela, caminala. Si es tu familia, amala. Mirala con ojos de Dios. Mirala con aquello que Dios te da. Estos días escuchaba a un pastor, ministro de Dios tremendo, siervo de Dios, de líderes, Maxwell se llama, ministro de los más grandes pastores del mundo entero. Él decía, cuando un pastor viene a pedirme un consejo, viene a recibir ministración, yo le hago 3 preguntas básicas a aquella persona. Y a mí me gustó, tal vez a usted le sirva, porque a mí me tocaba y a mí me gustó. Y decía, no la respondo, usted responda a usted, porque es usted el que tiene que conocer. Y decía, yo la primera pregunta que le hago es, ¿qué es lo que te hace reír? ¿Cuáles son las cosas que te hacen reír? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Yo lo hice para mí adentro. Hay cantidad de cosas que me hacen reír, pero cuando dijo, ¿qué es lo que te hace reír? Cuando preguntó el pastor aquel, yo recordé lo primero que me hace reír, ¿y sabe qué es? Usted que no se quiere enterar porque quiere enterarse, sino porque estoy compartiendo la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que me hace reír a mí? Yo le dije a Jolie, es mi esposa. Yolanda siempre me hizo reír. No en el mal sentido, en el mejor de los sentidos. A veces cuando jugábamos y éramos novios, y andábamos por ahí, a veces me hacía tantas cosquillas, yo perdía la fuerza y no tenía fuerza y ella me ganaba de tanto que me hacía reír. Cuando me habla muchas veces me hace reír. Los primeros tiempos cuando nosotros estuvimos casados con Jolie y aquellas cosas del matrimonio, ¿no? Porque nosotros tuvimos un tiempo de novio y bueno, y después teníamos que convivir y comer juntos y vivir juntos, ¿no es cierto? Dejamos a nuestra familia y fuimos solos a vivir como es la obra de Dios, ¿no es cierto? Y vos sabés que esos primeros días, ella no me conocía a mí de novio, pero no me conocía a mí de esposo. Y a veces yo por ahí me quedo callado, a veces yo estoy meditando en la palabra, y se ve que en esos momentos yo estaba así, y no me di cuenta. Y en un momento viene Jolie, ¿no es cierto? Yo estaba cocinando, y no sé qué estaba haciendo, y viene ella atrás y me dice, yo te quiero hacer una pregunta, me dice, ¿no comienzo recién de novio, de recién casados? Y yo me asusté porque me preguntó serio. Yo le dije, ¿qué le digo, Jolie? Me dice,
decime la verdad, dice. ¿Vos te aburrís conmigo? Me dice. Y entonces yo agarré en ese momento, lo primero que agarré fue una sonrisa. Yo le digo, mira, yo me puedo enojar, me pueden agarrar una cantidad de sensaciones, pero lo único que no voy a hacer con vos va a ser aburrirme, Jordi. Y me acuerdo que nos reímos y nos abrazamos. Después ella entendió y nos conocimos cómo éramos nosotros. Pero nosotros tenemos que conocer la tierra. Yo no sé cuántos entienden esto. ¿La entienden? ¿Amén? ¿Sabe qué es bendición de Dios? Yo tengo que conocer a mi esposa. Tengo que conocerla porque es lo que Dios me dio. Es mi tierra. Me lo dio el Señor por heredad. Mi esposa tiene que conocerme a mí. Porque yo soy su tierra. El Señor me dio a mí para ella. Amén. La segunda pregunta que hacía este pastor, y a mí me gustó también. La primera era, ¿qué te hace reír? La segunda era, ¿qué te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué fue lo que en estos días lo último que te hizo llorar? O tal vez hace mucho tiempo. Yo no lloro casi nunca. Jamás, a menos que por ahí me toque el Espíritu Santo, lloro por ahí. Pero si no, no lloro casi nunca. Pero al instante, cuando hizo esa pregunta, a mí se me vino a la mente algo. Hay algo a mí que me hace llorar de tristeza. ¿Y sabe qué es? Mi hija cuando se enferma. Mi hija cuando se enferma, yo no soporto. Hasta siempre cuando yo hablo me puedo quebrantar porque, más que nada por ahí por Luzmila, porque Cristal nunca se enferma. Pero con Luzmila, cuando ella se enferma, ahí sí que lloro. Yo no sé las cosas que te hacen llorar, pero nosotros tenemos que conocernos. La tercera pregunta que decía este pastor era, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué deseos tenés para el futuro? Y el Señor me mostraba a mí que la meta que tengo es tener una linda familia, una buena familia, estar en paz con mi familia y tener una linda iglesia, con hermosos hermanos como tengo en esta noche. ¿Amén? Pero esas son preguntas que nosotros tenemos que responder. Pregunta, ¿por qué Dios envía espías? ¿Por qué? Si ni siquiera iban a tener tiempo de hacer estrategia. ¿Qué estrategia militar iban a hacer si Dios cuando vino le dijo, tenés que dar 7 vueltas y qué sé yo, y cuando tocan las trompetas las murallas caen? No había ninguna estrategia, no. Porque ellos tenían que reconocer lo que Dios les estaba dando. Por eso es que nosotros estos días salimos y el Señor me decía, tenés que reconocer, tenés que tomarlo y tenés que bendecirlo. Porque Dios te puso para bendición. Una cosita más, Josué, ahí, capítulo 2, ¿lo tiene, amén? Donde estábamos leyendo. ¿Ya cerró la Biblia? A mí también se me voló por el viento. Josué 2, es una historia preciosa, después usted léala. Ellos llegan a la tierra prometida, la recorren y se enteran de que hay espías en ese lugar y llegan a la casa de una mujer que se llamaba Rahab, que era una ramera. Y lo que hace de bueno esta persona, esta mujer, es que los esconde, los cuida y les dice, Dios le ha entregado la tierra a ustedes y yo tengo temor por mi vida, pero si ustedes salvan mi vida y salvan la de mi familia, yo los voy a guardar y los voy a cuidar. Entonces Rahab los cuida, los guarda y los protege. Y ellos hacen un pacto con esta mujer. Versículo 18. ¿Lo tiene? 2:18. He aquí, le dicen ellos, los espías. He aquí, luego de que ella les salvó, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por el cual nos descolgaste, y reunirás en la casa de tu padre, en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano le tocare. Tremenda esta palabra, porque dice en la Biblia que aquella mujer por su fe salvó a toda su familia y salvó a todo su hogar. Ese día iba a haber batalla, los israelitas iban a conquistar. Y claro, entre tantos miles eran 3 millones de personas. Hasta que estos 2 espías le explicaran dónde estaba la casa de Rahab, que nadie le toque, que nadie, porque tenían que destruir toda la ciudad. Entonces él les dijo, bueno, va a haber una señal. Sobre tu ventana colgado un cordón de grana, un color rosado, un color rojo, ¿no es cierto? Que va a ser señal de que estás vos ahí en la casa y que nadie salga. Porque el que sale, el que se metió dentro de la casa está salvo. El que sale, ya no tenemos cómo protegerle. Y ese día, cuando llegue Israel al borde de la muralla, un cordón de grana, un cordón rojo, es atado sobre la ventana, y todos ven y todos dicen, aquella casa no hay que tocarla, aquella casa no se le hace daño. Eso es cuando Cristo salva una vida, eso es cuando Cristo salva un hogar. ¿Sabe que nada te puede tocar? ¿Sabe que nada te puede hacer daño? Y sabe que la Biblia dice que Rahab es contada entre las héroes de la fe. En Hebreos 11, ¿sabe que dice que Rahab fue salva con toda su familia y no pereció con los desobedientes porque guardó en paz a los espías? ¿Y tuvo qué? Fe. Una fe que agradaba a Dios. Ese día Rahab cambió su vida. Dios
transformó su vida totalmente, porque ató un cordón rojo desde esa ventana. Ese es tremendo. ¿Sabe que la Biblia cuando habla de ramera, la mayoría sabe a qué se refiere, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué le decían ramera a aquellas personas? Porque generalmente, en la antigüedad no había luces rojas. Entonces las mujeres que tenían esta vida, ataban unas ramas afuera de su puerta. Eso simbolizaba de que no había hombres en la casa y de que esa persona trabajaba de ese oficio, digamos. ¿Y sabe qué? Ese día ella sacó las ramas y ató un cordón rojo de aquella ventana. La mujer había sido salva por fe, había cambiado su vida y Dios la salvó. Nadie tocó a su hogar, nadie tocó a su familia, porque esa mujer fue salva por fe. Si nosotros nos lanzamos en fe y nos jugamos por el Señor se juega por nosotros. Como te decía hoy la palabra, el Señor te dice, yo honraré a los que me honran. El Señor guardará tu vida si vos te jugás por Él en fe. El Señor te va a bendecir. Un último pasaje. ¿Sabe dónde lo encontramos otra vez a Rahab? En Mateos. Mateo capítulo 1. Búsquelo por ahí, amén. Yo no lo tengo marcado, así lo busco con usted. Capítulo 1. Versículo 6. Yo no sé dónde estás hoy en día, pero que hoy te estás viviendo. Pero no importa dónde estamos, sino que si buscamos a Dios, hacia dónde Dios quiere llevarnos, hacia las cosas que Dios quiere darnos. La Biblia dice que Dios salvó a toda su familia, que Dios la rescató a ella, es nombrada como una héroe de fe, fue reconocida por todos los israelitas. ¿Y sabe lo que pasó además? Dios le dio una descendencia gloriosa. Capítulo 1, 5, ¿lo tiene por ahí, amén? ¿Se acuerda cuando leímos Mateo? 14 años, 14 generaciones. El 14 es tiempo de bendición. Y Mateo la nombra a ella. Dice, capítulo 1, 5, y Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí al rey David. Y después sigue. ¿Sabe quién fue Ruth? Ruth se casó, tuvo su familia. Se casó con un hombre que se llamó Fares, que su segundo nombre era Salmón. Pero fue rica, fue prosperada, fue bendecida. Y Dios le dio una descendencia en herencia. Fue la bisabuela del famoso rey David. Y ni más ni menos que entró en la genealogía del propio Jesús. Fue tatara, abuela de nuestro Señor Jesús. Porque Dios cuando honra, porque Dios cuando bendice, no se queda con chiquitas. Dios bendice en grande. ¿Sabe por qué? Porque fue una mujer de fe. Una mujer de fe que se jugó por entero. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a ser hombres y mujeres de fe. A creer a su palabra. A lanzarnos en fe con todo. Porque si nosotros vemos algunas cosas pequeñitas, Dios no solo que se quedó con salvarla, se casó, ya digo, con una persona de renombre que se llamó Fares en la antigüedad, fue multimillonaria. Después Boz es el que se casa con Ruth, la de la historia. Boz era bisnieto de Rahab, y eran prosperados, eran bendecidos. Una mujer que fue bendecida todo. ¿Por qué? Por las decisiones que tomó. Pero en este tiempo Dios nos llama a tomar decisiones en fe, a tomar buenas decisiones en fe, y a entrar en la bendición de Dios. Y si hay tierras prometidas que el Señor te está dando para conquistar, lánzate a la conquista. Reconocer la tierra, amala, deseala. Yo tuve que hacerlo muchas veces, porque a veces el Señor me tenía que decir, bueno, si vos la querés a la tierra, yo te la doy, pero tenés que quererla. Si no la querés, la vas a perder. Y así pasó conmigo varias veces. Yo tuve que decir, sí Señor, yo quiero esta tierra, yo quiero lo que vos me tenés que dar. En este tiempo usted anhele la tierra de Dios, porque es hermoso lo que el Señor tiene preparado sobre su vida. Tómelo en fe. Diga, esto es mío y yo no se lo voy a dar al enemigo, pero reconózcalo. Tome tiempo con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa, con su familia, con sus vecinos, con su barrio. Si estamos queriendo la heredad de nuestro barrio, bueno, tenemos que ver un poquito el barrio a veces. Tenemos que caminar las calles, salir. Y nosotros hablamos, Señor, toca, porque allá hay inmundo, allá hay impío, cuántas cosas. Camine por esos lugares. Mírelo, deséelo y diga, Señor, yo lo quiero para tu gloria. Yo lo reclamo como bendición, pero lo tengo que reconocer. Amén. Espero que esta noche esta palabra sea de bendición. Conmigo el Señor trató mucho con esta palabra,
que el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones, amén, a lanzarnos a la conquista en este año 2014, amén. Por eso ya les decía, por ahí si después más adelante se da, estaría lindo ir con los hermanos, ir entre hermanos y tomar esos lugares en Dios, tomar esos lugares en Dios, amén. Le invito en esta noche a cerrar sus ojitos ahí donde se encuentra, si quiere ponerse de pie o si quiere estar sentado, vamos a hacer una oración por esta palabra, amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos regalas.